Muy buenas tardes. Gracias una vez más por estar en sintonía con el Canal 17 y participar desde sus casas en esta programación en español. En muchas ocasiones hemos abordado el tema de la salud, la reforma a la salud en Estados Unidos. Hay quien compara las condiciones de la salud, de la atención a la salud en Estados Unidos con otros países europeos y hasta con países en desarrollo. El tema lo hemos tratado en más de una oportunidad, pero en esta ocasión vamos a mirar otro ángulo. Y para ello hemos invitado al doctor Humberto Machado, cardiólogo, director del Departamento de Ecocardiogramas del Hospital Mercy. Con él vamos a tratar este tema que es de un interés particular para todos nosotros. Gracias, doctor, por estar acá. Encantado, muy gentil tu invitación, te corso, Pedro. Es un verdadero placer estar aquí. Yo creo que es apropiado indicar que mi área de especialidad es en cardiología. Como científico, como investigador, como cardiólogo, y el área del impacto político y la implicación a la clase profesional nuestra médica, aunque el impacto que vamos a analizar hoy es fundamentalmente en cardiología. Pero doctor, permítame una pregunta. Desde su perspectiva como profesional, bien dice, científico, es también profesor. O sea, tiene la posibilidad de estar cerca de los que demandan atención médica. Correcto. ¿Es necesaria una reforma a la atención médica en Estados Unidos? ¿Las cosas podían estar como estaban o te requerían ciertos cambios, ciertos ajustes? Muy buena la pregunta, Pedro. La respuesta está condicionada en dos dimensiones. Una, el juramento que hacemos al graduarnos, el juramento hipocrático de primero no hacer daño. En latín, primum non nocere, no ser nocivo al paciente. Dos, si es verdad que nuestro sistema no es perfecto, pocos lo son, pero no hay duda que hasta ahora, que hemos llegado propiamente a una cima, excelencia en la práctica medicina, y voy a concretar específicamente en cardiología. Yo te mostraba hace un momento los adelantos que tenemos extraordinarios. Hemos tenido la fortuna de participar en ellos. La maravilla de la reemplazo o reparación de válvulas sin cirugía, el enfocar la gran tragedia del fallo cardíaco. Estamos hablando de 7 millones de pacientes, 600,000 nuevos, y prolongarle la vida con calidad de vida. Y no hay duda ninguna que esto es una realidad. Ahora bien, dadas ciertas circunstancias que a posteriori pudiéramos analizar que encarecen la medicina, esto se ha prometido. Podemos mencionar una, el titulado Tort Reform, es decir, la reforma de mala práctica, que tiene un impacto económico tan intenso. En algunos dicen, la mitad de lo que se gasta en salud, en una forma u otra, va, o en la industria farmacéutica, va a cubrir esa contingencia. De la mala práctica. Exacto, el abismo que hay entre precios de medicina, el mismo laboratorio, el mismo producto, en plaza aquí en Miami o en Londres, digamos, a veces por un factor de la 10ª parte. ¿Sería necesario cambiar el sistema? Bueno, esto obviamente, una respuesta para esto, y voy a ser muy honesto, Pedro, y a nuestra teleaudiencia, yo no me considero un experto en un campo tan profundo. La más somera y escueta discusión de este tema requeriría abogados de salud, expertos de seguros, actuarios. Pero usted es un hombre sensible. Pero veo el dolor humano. Eso es lo que me enseñó mi padre. Ahí es donde quiero ir con usted, si me permite. Usted es un hombre sensible, aprecia el dolor todos los días. Y muchas personas que van a los hospitales, lamentablemente, no tienen recursos, no tienen cómo ser atendidos. En ocasiones van a los hospitales y tengo amigos que están enfrentando esos problemas y como no tienen seguro salen con unas deudas gigantescas. A veces por una operación al corazón, que imagino muy costosa, pero en otras ocasiones por un simple golpe en una mano, por una caída, y cuando llegan las cuentas son monstruosas. Mi pregunta a usted, más allá de la cardiología, como médico y como ciudadano,
Hace falta una reforma a la salud que se considere el hecho de lo costoso que es el servicio, de lo problemático que es el servicio para aquellas personas que no tienen seguro y aún hasta para aquellos que tienen seguro. Yo esta semana me hice una prueba, yo pago un seguro y un buen seguro, y me hice una prueba y me han llegado como 5 copagos diferentes, que en total llegan casi a $600. Exacto. Y la prueba no fue nada extraordinario. Entonces, si pago un seguro, ¿por qué tengo que pagar esos copagos? Sí. La respuesta tal vez va en 3 partes. Creo que detecto como 3 preguntas ahí. Impactan lo que estábamos diciendo hace un momento. También el declive de la clase media en este país, que está sufriendo del negocio pequeño, del negocio mediano. Reforma es una palabra bien ambigua. Nos gusta la palabra evolución sobre un terreno sólido que hemos logrado. Y nadie va a contestar eso. Quieren mucho los enfermos del mundo, que es pudiente y a gran jerarca, tú sabes, vienen a tratarse a este país. Creemos más en evolución que en revolución. ¿Pero hace falta esa evolución? Sí, hay que llegar a la piedra angular de esta cosa, que es una tragedia a nivel nacional e internacional, con un país del poderío económico, industrial, social y faro de democracia en el mundo como este. Creo que empezamos con, decían la cosa política, 30 millones de no asegurados. 48 millones. Ahora me hablan de 60 millones. 48 leí hoy en la mañana. Es difícil jugar una cifra que juega mucho. Pero es como las purgas de Stalin, ¿no? Jugar con esos números, estamos jugando con vidas humanas y sufrimiento humano. Lo mismo de niños, que de los que quedan desempleados, tantos ahora, que como los tercera y cuarta edad. No hay duda que tiene que haber una solución base, a nivel básico, que cubra ese tipo de problema. Es una verdadera tragedia humana y una pena a nosotros, bochorno internacional, que eso no sea resuelto. Ahora, ¿cuáles son los peligros de esto? Porque se habla mucho, y te diré, Pedro, se habla mucho de la reforma de salud, pero ese no es el verdadero daño, el que más nos está impactando. ¿Cuál es? Que nos puede matar, que puede dar al traste con la práctica privada. Yo te traía, para crear un elemento a la discusión, la portada del boletín oficial de nuestra Sociedad de Cardiología, y trae a colación la pregunta en inglés si fee for service, la práctica de atención médica por pago, está muerta, y enseña una tarja de muertos. Son palabras grandes y no se deben ignorar porque vienen por boca de nuestro presidente y director ejecutivo de la Sociedad de Cardiología, el profesor Jack Lewin. Es decir, vamos a enfocar el problema, si es grande la reforma, si es mal llevada, más grande es la reforma de pago, lo que llamamos las 4R, el reembolso, las regulaciones, la recesión, según ustedes que son mucho más expertos que yo, nos dicen nos aproxima a la Gran Depresión. No vamos a entrar porque eso sería tema. Otro problema más grave. Mucho más grave. Y lo que me preocupa y me llena de gran consternación, el potencial de racionamiento. Traducido al castellano, Pedro. Ese poder, otorgarle el poder a personas, oficiales o personeros de un gobierno, ese poder tan crítico de quién vive o quién muere. Me explico. ¿Quién determina entonces, si llegada a tal edad, 40 años, y sabemos que tenemos 110 millones de ciudadanos con enfermedades crónicas, quién determina cuándo apagar el switch? Hasta ahora es la familia de la persona que está enferma. Pero si tiene 40 años y tuvo una intoxicación por un marisco, una cosa, y entra en fallos renales, a la semana está en las puertas de la muerte, y le plantean, como sucede en algunos países en el ámbito europeo, puede pagar cash una diálisis. Los métodos de vida artificial son 15,
$12,000 al mes. No, pero que el seguro no cubre. Se aplicaría un trasplante de corazón, de pulmones y corazón, de hígado. Esas son grandes interrogantes. Pero no hay que ir muy lejos. Con el problema del impacto de la reforma de pago, que esto es lo que más terrible está llevando, causa y efecto, es la siguiente. Es la realidad de que en los últimos 2 años se han rebajado los pagos a los médicos, a los centros diagnósticos, de un 20 a un 30%. ¿Quién toma esa decisión de rebajar los pagos? ¿El gobierno? Sí. ¿La compañía de seguros? Quisiera darte que hay esperanza en eso, pero vamos a hablar de eso. ¿Quién va a tomar la rienda como el nuevo zar de la salud en este país? Entonces, hay varios instrumentos, obviamente son muy complejos. ¿Tú has leído los instrumentos de la reforma de salud de la señora de la Clinton o el actual? Leí ambos, pero muy superficialmente. Sí, más de 5,000 páginas. Sí, por eso es imposible. Y la actual reforma, casi 2,800 páginas. Yo he leído una buena parte de ello. Y déjame decirte, hace falta un equipo multimillonario de los mejores expertos en cada campo para descifrar el dialecto ese. El mensaje... Pero esos planes de salud, o esas, mejor dicho, no se contaron con médicos para ello. No se contó con médicos para ellos. ¿Quiénes fueron los que lo hicieron? ¿Aseguradoras, compañías aseguradoras, funcionarios de un gabinete? Los intereses creados. Los intereses creados. Impacto directo. Pero no se suponía, doctor, y disculpe usted, sí, que estas preguntas sean como una ametralladora, pero es que el tema es muy importante. ¿No se suponía que esta reforma de la salud era para garantizar una mejor atención al ciudadano, no para buscarle más problemas, sino para crearle una mayor facilidad para que tuviera una mejor atención, incluyendo a aquellos que no tenían seguro? Eso es bueno, y llevando las dos etapas, muchos que se han dormido en el canto de sirena creyendo que todo era gratis. Como nos dicen aquí, cuidado con las ofertas no hay desayuno gratis. Free lunch o el almuerzo gratis. ¿Qué hay atrás de eso? El asunto es muy sencillo, es acceso del paciente, sea un niñito enfermo, edad mediana o el ancianito, a la atención médica. Entonces yo te pregunto, y le pregunto a nosotros, ¿cómo se logra eso? Cuando tú estás bajando, y estamos ahora en esa encrucijada, noviembre 31 al 1, donde estamos vislumbrando entre eso y la transición en enero, otra rebaja de 30 al 32%, donde pruebas esenciales como las pruebas nucleares, entre otras, ecocardiografía, sobre todo nucleares, han sido rebajadas un 40-42%. ¿Qué quiere decir eso? No, yo te lo voy a traducir bien sencillo y a nuestra teleaudiencia y telepaciente. Eso quiere decir una proyección de las fuentes más autorizadas en posición de opinar, que han estudiado esto a conciencia. En el cierre, actualmente, el cierre de un 50 a 60% de las prácticas en los próximos 5 años, o lo que le llaman otra, para mí, grave derivación, que es la integración de esa práctica, violenta al cierre, que ese médico iría a trabajar al hospital como un obrero, ponchar su hora. En algunos casos están hasta tomando la huella digital. En este caso el hospital seguiría siendo de compañías de seguro. Bueno, este plan va más allá, y hay varios, va en 4 grupos. Es imposible en el factor tiempo cubrir todo esto. Pero una de las propuestas, hay 1 millón de médicos en el país, más o menos aproximadamente. Ya no nos llaman médicos, como tú sabes. Nuestro nombre ha cambiado, como cambian estos nuevos órdenes sociales. Se nos llama vendor, como el que vende Coca-Cola o la mariquita. Somos vendors. Y el paciente no es paciente, es un cliente, un customer. Muy mecánico. Y así se refiere. Demasiado mecánico. Y el diálogo es a través de una grabación con cuquita que sale y después de media hora llegas a que no has llegado a ningún lugar. Pero ese es un problema de mucha importancia del acceso a los médicos por varias dimensiones, una de ellas profesional y filosófica. Quieran o no, somos el defensor del paciente.
¿Qué otro elemento lo es? La compañía de seguro, los políticos de Washington. Si hay algunos pocos médicos, aquí yo tengo la carta que me envió el congresista Tom Price, que es un médico, como tú sabes, indicando el impacto y recabando firmas para estructurar esto en una forma organizada, en una forma donde haya consulta libre y democrática con la clase médica para evitar lo que él describe aquí como un resultado potencialmente desastroso. Como te decía, el punto de la reforma de pago es como llama aquí un game breaker, es el que hace o puede destruir en gran parte. Pero esa reforma de pago, doctor, disminuye los ingresos de ustedes, de los médicos, de los hospitales, de una manera radical. Y es de suponer que entonces afecta la calidad de los servicios que ustedes prestan y a fin de cuentas es el paciente el que resulta más afectado, porque ustedes, aunque ganen menos, no van a morir por una enfermedad que el paciente posiblemente pueda tener. Por supuesto. Y ese otro tema que se ha tocado. No, la piedra angular de esto, Pedro, es la sobrevivencia de las prácticas. ¿Qué negocio puede sobrevivir donde ya tú estás mirando una merma que ha sido arriba de lo que ha pasado en 10 años, de un 20 a un 30 y un 40 y tanto %? Es imposible. Sin embargo, doctor, los usuarios, sí, en este caso, mi caso, cuando vamos a comprar una medicina tenemos un mayor copago todos los años. Por supuesto. Tenemos un mayor copago con el médico al que vamos a ver todos los años. Exacto. Pagamos más del seguro todos los años. En definitiva, si vamos a un hospital, ni hablar, los costos se multiplican a puntos difíciles de imaginar. En definitiva, no vemos, a pesar de esta famosa reforma de la salud, el cambio, pero es que tampoco lo que teníamos antes era provechoso, era conveniente. Sí. O sea, ni el pasado de la salud, le estoy hablando como paciente, era bueno para nosotros. Yo estuve muchos años sin seguro y sé lo que es estar sin seguro. Correcto. Era bueno para nosotros, pero que tampoco lo que estamos viendo hoy es bueno para nadie. Déjame retirarte, y como decía anteriormente, tengo toda la admiración para la directiva ahora en la Casa Blanca, porque yo sé, viví de muchos años que vine a estudiar aquí, de edad muy temprana, y yo sé lo que es superarse y llegar a tan alta y excelsa posición cuando uno está en un grupo de minorías, sea afroamericano, o los hermanos judíos o hispanos, conocemos eso y tenemos todo respeto. Ahora bien, el asunto que tú me preguntas es uno que toca en ese punto álgido, o el callo, diríamos, de los intereses creados. Y se refiere a, y estoy contigo, sobre todo los últimos 10 años, todas estas administraciones de un lado y otro han sido desastrosas en este sentido. No han enfocado ni han resuelto esta tragedia humana a proporciones y de impacto internacional. ¿Por qué? Porque han ido a proteger esos intereses de las farmacéuticas, dejándole estas jugosas ganancias. Han protegido a ciertos mecanismos de salud organizados. ¿Los sistemas estos de hospitales también no han sido favorecidos? No tanto, pero las organizaciones estas que me refiero de tipo ambulatorio, que claman que tienen gastos operativos del 50 y el 60%. Vamos a decir algo, supuestamente la reforma quedaría al traste con eso eventualmente, y bajaría a una medida que sería adecuada, lo que fuera el 8, 10, 15%, para que ese dinero se reinvirtiese en mejores equipos, en mejor atención a los pacientes. Como lo dicen las estadísticas bien claras en estos estudios y en el College de Cardiología, el impacto en la merma de servicio en la oficina, cuando tú rebajas los ingresos, sea de una oficina, cardiólogo o de un centro diagnóstico, es imposible. Y se está viendo ya cómo aumentó el cierre de estos centros diagnósticos, el cierre de prácticas. Este año solo, en el área regionalmente, el 60% de las prácticas de cardiología
o han cerrado o van a estar integradas a los hospitales. Escuché hace varias semanas atrás en un programa de radio una persona que decía que en los últimos años, como consecuencia de las altas ganancias del sector médico, habían pululado centros de diagnósticos, centros de investigación que estaban muy por encima de la demanda que se presentaba en la ciudadanía. ¿Es eso cierto? Perdón, aclárame, la demanda de... Digamos que se establecieron un número grande de oficinas para hacer determinadas pruebas complejas y costosas, y que ese número de oficinas estaba por encima del promedio de demanda y de pacientes que se pueden presentar o se podían presentar para las mismas. Muy buena la pregunta, muy honda, ¿no? Y toca varios ámbitos. Uno, hay cierto elemento de verdad en eso, hay cierto elemento de verdad, no local sino nacional, de la merma del número y porcentaje de médicos primarios, la primera frontera de encuentro con el paciente a diversas edades. Pero hay otro impacto, te hablé varios, la falla de lo que se prometió, no una, 3 veces, reforma en la ley de mala práctica, el tort reform, y no se que añade, no se ha hecho. Estuvo nuestro compañero Joy Greer ante el Capitolio, planteó la pregunta, salió la callada por respuesta, no se ha resuelto. Y eso es un problema muy real. El asunto de las medicinas, ya hablamos. El asunto de camas de hospital, es posible que haya habido cierto exceso, pero la población va creciendo, hay cierto... No, y también se habla, doctor, perdone que abuse de su bondad. No te voy a decir el punto más duro de esto, porque tenemos que reconocerlo aunque nos duela. El punto que tú ibas allá a empezar a tocar, la capital del fraude de la nación. Ese es un punto importante, yo lo iba a tocar después, porque el tiempo... Iba a tocar por ejemplo, ya los médicos no recurren por lo regular a una placa casi nunca. Van inmediatamente y por cualquier cosa que usted tiene lo mandan a un MRI. Eso no encarece también los servicios. Una placa no puede resolver una fractura de un hueso y no hay necesidad de enviar al paciente un MRI, que es mucho más caro. Bueno, déjame contestarte, poner un pequeño pinino. Y después vamos a lo del fraude. Sí, hablando de fraude. Pero es que se aplica esto y yo te lo puedo mostrar vívidamente con ejemplo. Esto favorece mucho lo que es la técnica central del diagnóstico en cardiología, el ultrasonido, lo que llamamos el ecocardiograma. Pero hecho en un buen laboratorio, con credenciales, certificado, y no en cualquier lugar. En esos elementos donde compran en el pulguero una maquinita por $200, no un laboratorio de 2,5, 11 millones de dólares. Ahí donde está el problema. Y estas agencias, y ahora esperamos que el doctor Verbeek, el nuevo zar de la salud, con experiencia en el seguro social, medicina socializada en Inglaterra, tome las riendas de esto y traiga finalmente justicia donde no hay. Te garantizo que el 60% de esas operaciones se pueden cerrar y nadie perdería, ganaríamos mucho. Tengo un caso muy triste aquí, que lo he mostrado en varias conferencias de estos congresos que tenemos, de un caso de una muchacha, 21 años, y la criatura que murieron al parto por un diagnóstico de eco como normal, leído en una de estas operaciones transportables, trasnochadas. Tenía un hueco en el corazón enorme, lo que se llama una fisiología de Semengue, y tanto la mamá como el niño murieron en el parto. Fueron $22 millones de dólares un caso, y no son aislados, son muchos. Esto no se ha enfocado, se dice, se promete que ahora próximo enero. Yo creo que eso hay que enfocarlo, doctor, pero no se ha porque enfocado. Es muy importante esa gran cantidad de centros que sin duda alguna encarecen la medicina. Usted llega y por cualquier cosa le mandan a hacer cosas, chequeos, controles. No es lo mismo llegar a un hospital con un dolor en el pecho, donde hay que hacer un número grande de investigaciones, a llegar con un dolor en un pie y que le quieren hacer un MRI a usted en el hospital, lo que encarece en extremo el servicio. Ahora usted habló del fraude y no se nos puede quedar, y me avisan que nos quedan 5 minutos nada más. Sí. Otro día conversaremos más. Usted habló del fraude. ¿No puede el gobierno limitar, impedir o hacer desaparecer esa corrupción que está teniendo lugar en los servicios médicos? Porque es que vemos cómo aumentan las cifras, cómo las hacen acrecentar en todos los lugares, no solo en lugares pequeños, en todas partes.
A veces llegan cobros que usted se pregunta, ¿y esto qué cosa es? Si yo no recibí esta atención, yo no recibí este equipo. Sí. Déjame decirte, porque voy a poner otro puntito positivo en pro de estos trajines. Y tengo noticias de última hora, pero no creo que va a dar tiempo, que se está, claro, cuestionando y se ha planteado lawsuits, causas legales. Acaba de suceder una hora en la Florida, como vistes, que es mitad y mitad sí, sobre la reforma. Así que no se ha escrito. Como dicen en diplomacia, no existe la última palabra. Así que esto está en el tapete. En relación a esto, hay un punto positivo, Pedro, que es el siguiente, que se está creando ahora un operativo y un sistema muy complejo de nuevas computadoras, nueva revisión de esta cosa, para eliminar ese fenómeno que llega a Cuquita, llega a las costas de eso, a los 3 meses tiene un permiso que obtuvo en 72 horas y el mes pues ya están saliendo bills o cuentas o invoices para Medicare por $300,000, $500,000. Y todo dirigido desde un apartado postal, algo que yo nunca me he preguntado. Correcto, y un beeper, eso es todo lo que hacía falta. No entiendo cómo las autoridades permiten que desde un apartado postal se manden cuentas millonarias. Sí. Bueno, tengo entendido que finalmente puede haber algún alivio en esta situación, en esta forma de pesquisa proactiva. Es decir, el sistema es paga y tírale la policía, el FBI después. No, ahora es primero investiga antes de pagar. Y entonces estos parámetros informáticos, a mí me encanta la informática y todo lo que tenemos en inteligencia artificial, como viste ahí, pues detectaría, es como el terrorista que tú me hablabas hace un momentico en el aeropuerto, una serie de características que te dice, esto huele a pescado podrido, no pague, vamos a investigar, vamos a pedir documentación. Y ya de hecho, tiene técnicamente paralizado una serie de operaciones. Si no testimonio, teníamos, creo que era un perímetro de 2 millas a la redonda en Hialeah, creo que eran 2.500 compañías de enfermeras itinerantes o visitantes, de equipos médicos, inclusive que yo me quedé, el del pulmón de hierro, ¿te acuerdas para la polio? Que no se ha usado hace muchos años. 60 años, 50 años, profesor Phil. ¿Y cuántos quedan ahora? Y llegaban cobros por los pulmones para la polio. Y otros términos que no puedo expresar. Entonces nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a ustedes por haber compartido con nosotros esta tarde y por supuesto, muchísimas gracias también al doctor que nos ha regalado un programa exquisito. Esperamos tenerlo en otra oportunidad. Gracias, doctor. Un verdadero placer. Lo propio.